El aire olía a tierra húmeda cuando Luna cruzó el portón oxidado de la vieja casa. Todo seguía igual, las hierbas colgando del techo, el cuenco de barro junto a la ventana y el eco de una voz que ya no estaba. Había vuelto por la muerte de su abuela, pero también por algo que no podía nombrar. Entre los libros polvorientos encontró un cuaderno cubierto de pétalos secos. En la última página, una receta, infusión de sanación total. Todos los ingredientes eran familiares, excepto el último, el rocío del otro lado del cielo. Las palabras parecían moverse en el papel. Esa noche, mientras la luna llenaba el cuarto de plata, juró descubrir qué significaba. No imaginaba que al hacerlo, despertaría algo que dormía desde siglos. Esa noche, el sueño la atrapó como una raíz envolviendo su mente. Caminaba entre un bosque que no recordaba, aunque su alma sí. Las hojas susurraban su nombre, y el río, al pasar, reflejaba un cielo invertido. En el fondo del agua vio el rostro de su abuela, que le hablaba sin palabras. La tierra escucha a quien escucha su dolor. Luna despertó sobresaltada, con una gota fría en la frente. Afuera, el rocío brillaba con un tono azulado, imposible. No sabía si era un sueño o una señal, pero al abrir la ventana, el aire la envolvió con el mismo aroma que tenía el abrazo de su abuela. A la mañana siguiente, Luna encontró en el suelo una marca circular de humedad bajo la ventana, donde el rocío había caído. La forma era perfecta, casi grabada en la madera. Mientras la observaba, una voz leve susurró en el aire, tan suave que parecía venir desde dentro de su pecho. «Recuerda el equilibrio, nieta mía». La joven retrocedió, temblando. Tomó el cuaderno y anotó cada detalle, como si registrar lo imposible pudiera ser lo real. Pero en el fondo, sabía que nada de lo que estaba viviendo pertenecía al mundo que conocía. Decidió visitar el jardín donde su abuela cultivaba las plantas sagradas. El aire estaba cargado, casi eléctrico. Cada hoja parecía observarla. Recordó los días en que Nélida le enseñaba a distinguir una planta por su respiración. Al tocar la tierra, sintió un pulso, como si el suelo tuviera corazón. Escuchó un murmullo bajo, un idioma vegetal que su mente comprendía sin entender. Algo bajo la tierra quería ser hallado, y ella lo sabía. Esa noche, la casa volvió a crujir como si respirara. Luna preparó una infusión con las hierbas del jardín y la colocó junto al cuaderno, esperando una respuesta. Afuera, el viento comenzó a girar, trayendo un canto lejano que parecía venir desde la montaña. La llama de la vela se alargó hacia el techo y, por un instante, el cuarto se llenó de un resplandor azul. En la pared se dibujó la silueta de su abuela, sonriendo. El cuaderno se abrió solo, y las letras cambiaron ante sus ojos. «El rocío ya ha tocado tu alma». El amanecer llegó cubierto de niebla. Luna se sentía distinta, como si algo en su interior hubiera despertado junto al bosque. Las hojas golpeaban suavemente los cristales y un zumbido profundo emanaba del jardín. Decidió visitar el viejo invernadero donde su abuela secaba las hierbas. Allí encontró un libro que nunca había visto antes, con páginas escritas en un idioma que parecía moverse entre símbolos y respiraciones. Cada palabra vibraba. Afuera, un colibrí se detuvo frente a ella, observándola con una inteligencia imposible. Luna supo, sin pensarlo, que el bosque estaba tratando de hablarle. Esa tarde, Mateo apareció en la puerta, con su mochila de botánico y el ceño fruncido. Había escuchado rumores sobre luces en la casa de Nélida. Al ver a Luna, notó algo nuevo en su mirada, un brillo inquietante, casi sobrenatural. Ella le mostró el cuaderno,
pero él solo vio tinta vieja. Cuando ella pronunció las palabras del último ingrediente, el aire vibró. Y por un instante, Mateo creyó escuchar un susurro que no venía de ninguno de los dos. El miedo y la curiosidad se mezclaron en su respiración. Esa noche el viento cambió. Desde la colina se escuchaban voces antiguas. Luna caminó con Mateo hasta el borde del bosque. Las ramas se abrían a su paso como si la reconocieran. Mateo, con su lógica científica, trató de explicarlo, pero las palabras se le quedaron cortas. En el aire flotaban partículas azules, y el suelo parecía respirar. Luna extendió la mano, y una raíz emergió lentamente, tocando su piel. En su interior, una frase resonó sin sonido. Ya no busques. Escucha. Al regresar, Luna no podía dejar de temblar. Se sentó frente al fuego y abrió el libro que había encontrado en el invernadero. Entre sus páginas, una nota con la letra de Nélida. Si el bosque te responde, no temas. Él solo habla a quien recuerda su nombre. Las lágrimas de Luna cayeron sobre el papel, y la tinta se expandió formando un símbolo circular. En ese instante el fuego se tornó verde. Mateo retrocedió, aterrorizado, mientras Luna sentía que la voz de su abuela se mezclaba con el crepitar de las llamas. El amanecer trajo silencio. Ni un solo pájaro cantó. Luna caminó al borde del bosque y notó algo nuevo. El árbol más viejo, aquel que su abuela llamaba corazón de la tierra, tenía grietas que destellaban luz azul. Se acercó y al tocarlo, escuchó el pulso del mundo. Detrás de ella, Mateo observaba en silencio, con los ojos abiertos de par en par. Luna comprendió entonces que el ingrediente no era de este mundo, porque nunca había dejado de pertenecer a él. El rocío, el bosque, ella misma. Todo respiraba un mismo lenguaje antiguo. Esa noche, Luna sintió un llamado que no provenía del sueño. Un zumbido constante vibraba en el aire, como si el bosque respirara su nombre. Tomó una linterna y salió sola. La niebla cubría todo, y cada paso parecía resonar bajo sus pies. Los árboles se inclinaban, abriendo un sendero invisible. En el centro del bosque, una cueva cubierta de líquenes la esperaba. Dentro, el aire brillaba con un resplandor azul. Luna sintió que cruzaba un límite invisible entre lo humano y lo eterno. Allí, el tiempo se detenía, y el silencio tenía voz. Dentro de la cueva, el aire era denso y vivo. Luna sintió que su respiración se acompasaba con el pulso de la tierra. Una corriente cálida le rozó el rostro, y de entre la penumbra apareció una figura. Un hombre de piel luminosa y ojos dorados. No caminaba, flotaba suavemente. «Soy el viajero», dijo con voz que no sonaba, sino que vibraba dentro de su mente. «¿Tu abuela me convocó una vez? ¿Tú has venido a terminar lo que ella empezó?» Luna retrocedió sin miedo, solo con asombro. Supo que había encontrado el lugar donde la naturaleza recordaba. El viajero le habló del lenguaje que la tierra había olvidado. «El rocío del otro lado del cielo», dijo. «Es la memoria del primer amanecer, cuando todo respiraba al unísono». Luna escuchó, sintiendo que cada palabra se grababa dentro de ella. Cuando él levantó una mano, el aire se llenó de símbolos que giraban como hojas flotantes. «No puedes tomar el ingrediente», susurró. «Solo despertar su reflejo dentro de ti». Entonces, tocó su frente, y un torrente de imágenes inundó su mente. La vida de su abuela, los ríos, las semillas, y un cielo que respiraba. Cuando regresó a la superficie, el bosque parecía nuevo.
Todo respiraba con un ritmo que podía sentir en su piel. Luna se arrodilló y tocó la tierra. Estaba tibia, palpitante. Mateo apareció corriendo entre los árboles, buscándola. Al verla, se detuvo, desconcertado por el aura que la rodeaba. Ella le contó lo que había visto, pero no necesitó convencerlo. Los árboles a su alrededor se inclinaban hacia ella, como si reconocieran a su nueva guardiana. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Luna escribió en el cuaderno lo que había aprendido. El viajero no era un ser de otro mundo, sino la voz olvidada del suyo. Pontecillo. Mateo le preguntó si tenía miedo. Ella sonrió y negó con la cabeza. Solo temo olvidar lo que escuché, respondió. En el silencio, una brisa recorrió la casa, abriendo las ventanas. Afuera, el bosque respiraba en calma, como si esperara su siguiente movimiento. Desde aquella noche, Luna sentía un pulso constante en su pecho, como si la tierra marcara su ritmo interior. Los días se volvían más extraños. Las plantas crecían más rápido, los animales se acercaban sin miedo, y el aire olía a tormenta. Mateo la observaba con inquietud, viendo en sus ojos un brillo que no era humano. Una madrugada, el pulso la llevó de nuevo al bosque, al árbol más antiguo. Su superficie vibraba con luces que subían y bajaban como respiraciones. Luna supo que allí se encontraba el portal del que habló el viajero, el límite entre mundos que su abuela había custodiado. Luna se arrodilló frente al tronco, tocando su superficie. El calor era intenso, casi humano. Cerró los ojos y escuchó. Dentro del árbol resonaba un eco profundo, como un corazón que latía más allá del tiempo. De pronto, el suelo tembló. Una grieta luminosa se abrió ante ella, revelando un resplandor líquido que no parecía fuego ni agua. Mateo retrocedió, cubriéndose los ojos, pero Luna permaneció inmóvil, atraída por una voz que susurraba su nombre desde la luz. Del resplandor emergió la voz de Nélida, clara y dulce como un eco del pasado. El portal no se abre para mirar, hija mía, se abre para recordar. Luna lloró al escuchar. Las lágrimas cayeron sobre la tierra y se mezclaron con la luz del portal, transformándose en gotas de rocío suspendidas en el aire. Mateo, paralizado, no podía explicar lo que veía. Luna se levantó y dio un paso adelante, entrando en la luz, mientras el bosque se inclinaba reverente a su alrededor. Inclinaba reveredor. Dentro del portal, Luna flotaba entre luces que respiraban. No había cielo ni suelo, solo energía, memoria y canto. Allí comprendió. Cada hoja, cada río, cada piedra era un recuerdo de la tierra soñándose a sí misma. Vio a su abuela joven, plantando la primera semilla del huerto, y a sí misma, naciendo bajo el mismo árbol. Escuchó la voz de el viajero, ahora sin forma. El rocío no pertenece a este mundo, porque es el alma de todos los mundos. Luna extendió las manos y una esfera azul se formó en su pecho, latiendo con su pecho, corazón. Y cuando abrió los ojos estaba de nuevo frente al árbol. El bosque la rodeaba, inmóvil. Mateo se arrodilló junto a ella, temblando. Luna sonrió con calma llevando la mano al corazón. Dentro sentía el latido de la tierra. El portal está cerrado, dijo. ¿Pero lo que trajo vive en mí? Mateo no respondió. El amanecer comenzó a romper la oscuridad, y por un instante, el rocío en las hojas brilló con el mismo tono del portal. Luna comprendió que el límite entre mundos no se cruzaba,
se recordaba. El día siguiente amaneció con un silencio distinto, un silencio que no pesaba, sino que respiraba. Luna despertó con el cuaderno sobre el pecho, y en su interior una calma nueva. Las páginas antes ilegibles ahora brillaban con símbolos claros, como si hubieran esperado su toque. En una esquina, una frase: el rocío del otro lado del cielo solo florece con el llanto del amor verdadero. Luna comprendió al instante, tomó un cuenco de barro, salió al jardín y dejó que una lágrima suya cayera sobre las hierbas frescas. El aire se estremeció. La tierra respondió con un destello azul. Mateo llegó corriendo al jardín al ver el resplandor. Se detuvo, sin aliento, observando cómo la tierra parecía respirar alrededor de Luna. Ella lo miró con ternura, sin hablar. En el aire flotaban partículas luminosas que se unían sobre el cuenco, formando un rocío suspendido. «Es el ingrediente», dijo ella suavemente. «Pero no se mezcla. Se comparte». Mateo extendió la mano, temeroso, y cuando el rocío tocó su piel, sintió el latido del planeta dentro de su pecho. Por primera vez, creyó. El cuaderno comenzó a cambiar frente a ellos. Las páginas se movían solas, como respirando, y el aroma del bosque llenó el aire. En cada hoja apareció el rostro de alguien del pueblo. Ancianos, niños, enfermos. La receta no era una cura física, sino un llamado a sanar el vínculo con la tierra. Luna comprendió que debía compartirlo. Mateo lo observó con una mezcla de temor y fe renovada. «¿Y si no entienden?», preguntó. Ella sonrió. «El bosque los recordará, aunque ellos no lo hagan». Al atardecer, Luna y Mateo caminaron hacia el centro del pueblo. Llevaban el cuaderno y un frasco con el rocío azul. Al pasar, los habitantes salían a observarlos, atraídos por una sensación inexplicable. Luna se detuvo frente a la vieja fuente y vertió una gota del rocío en el agua. El líquido se volvió transparente y luminoso. Los enfermos comenzaron a levantarse. Los árboles reverdecieron y el aire se llenó de cantos de aves. No era magia. Era memoria. Esa noche, bajo la luna llena, el pueblo entero encendió velas en honor a Nélida. Luna se quedó en silencio frente al árbol sagrado, sintiendo el pulso del mundo en sus manos. Mateo se acercó y le entregó el cuaderno cerrado. «¿Termina aquí?», preguntó. Ella negó suavemente. «Nada termina cuando florece». Las luciérnagas comenzaron a girar alrededor de ambos, dibujando círculos de luz. Por un momento, Luna creyó ver entre ellas el rostro sonriente de su abuela, despidiéndose en paz. Los días siguientes, el pueblo parecía renacer desde las raíces. Las flores brotaban entre las piedras, los animales regresaban a los caminos, y el aire tenía un brillo que nunca antes se había visto. Luna sentía el pulso del bosque dentro de ella, un latido que la guiaba al amanecer. Los aldeanos comenzaron a visitarla pidiendo que les enseñara lo que su abuela le había legado. Ella no ofrecía pociones ni secretos, solo les pedía que escucharan el susurro de la tierra. Y así, cada corazón comenzó a recordar el idioma olvidado de la vida. El bosque, ahora vibrante, parecía devolver lo que el tiempo había arrebatado. Luna caminaba entre los árboles, tocando las cortezas como quien saluda a viejos amigos. Mateo la acompañaba, tomando notas, intentando comprender la naturaleza del milagro. Pero Luna solo sonreía. «No se explica, Mateo. Se siente». En el silencio, un colibrí azul revoloteó frente a ellos, el mismo que había aparecido el primer día. Y en su aleteo, el aire dejó un rastro brillante, como una firma del universo. Una tarde, Luna visitó la tumba de su abuela.
Llevó flores silvestres y una pequeña rama del árbol sagrado. Se arrodilló en silencio, dejando que el viento hablara por ella. «Gracias por enseñarme a mirar», susurró. En ese instante, una ráfaga cálida acarició su rostro. Mateo, a unos pasos, presenció cómo el suelo alrededor de la tumba florecía espontáneamente. Luna sonrió, sabiendo que no era una despedida, sino una conversación que seguiría mientras existiera la tierra. Esa noche, Luna encendió una vela frente al cuaderno. Las páginas, ya gastadas por el tiempo, seguían latiendo con una energía propia. «No fue magia», murmuró. «Fue recuerdo». Mateo asintió, comprendiendo al fin que la ciencia y el espíritu podían compartir la misma raíz. En el fuego, ambos vieron imágenes del pasado. A Nélida joven, cultivando bajo la lluvia, a los ríos danzando, a la tierra renaciendo. No lloraron, sonrieron, porque sabían que el ciclo había vuelto a girar. Con el paso de los días, Luna comprendió que el verdadero legado no estaba en el cuaderno ni en la receta, sino en la conexión viva entre todo lo que respira. Cada amanecer, el bosque la saludaba, y cada noche, las estrellas parecían responderle. Mateo decidió quedarse en el pueblo, ayudando a preservar las hierbas y escribir la historia de Nélida y de Luna. Cuando el primer rocío cayó sobre las hojas, ella levantó el rostro al cielo y susurró: «La tierra ya no está dormida». El tiempo comenzó a fluir con una dulzura distinta. El pueblo prosperaba, el bosque crecía, y Luna se había convertido en el corazón silencioso de todo aquello. Cada día, los niños acudían a su casa para aprender a reconocer el pulso de las hojas, y los ancianos volvían a cantar los nombres de las hierbas sagradas. Pero una noche, mientras escribía, Luna sintió una presencia familiar. El viento entró suavemente por la ventana, trayendo el aroma de las flores que solo florecen cuando alguien recuerda. Era la voz de Nélida, susurrando: «Ya no enseñas lo que sabes, sino lo que eres». Mateo observaba cómo el pueblo cambiaba gracias a Luna. Las cosechas florecían, los ríos volvían a cantar, y las montañas parecían más vivas. En las noches, él la veía caminar entre los árboles, hablándole al bosque como a un viejo amigo. Aunque nunca lo dijo, sabía que algo en ella había trascendido lo humano. Una noche, la encontró frente al árbol sagrado, iluminada por miles de luciérnagas. Luna giró y lo miró con ternura. «No temas al misterio, Mateo. Es solo la forma en que la vida respira». Con el tiempo, Luna escribió un nuevo libro, El lenguaje del rocío. No era una guía ni una receta, sino un testimonio de su viaje. Cada palabra estaba dedicada a quienes habían olvidado escuchar. Cuando terminó, dejó el libro sobre el altar del árbol sagrado. El viento lo abrió por sí solo, mostrando una página en blanco. Ella sonrió al comprender que la historia aún no había terminado. Mateo la observó desde lejos, sabiendo que su papel ya no era explicar, sino cuidar. Esa noche, el cielo se abrió con una lluvia suave, como si el rocío descendiera desde el otro lado del cielo. Cada gota tocó la tierra y se transformó en pequeñas luces. Luna levantó el rostro, dejando que la lluvia la cubriera. Sintió la presencia de su abuela y del viajero, no como sombras, sino como parte del aire que respiraba. Todo lo que amamos deja una semilla, pensó. Y mientras el agua caía, comprendió que su existencia era ya una raíz del universo. Con el amanecer, Luna caminó una última vez hasta el árbol sagrado. Colocó el cuaderno de Nélida junto al suyo, envolviéndolos en un paño tejido por su abuela. «El conocimiento vuelve a la tierra»,
murmuró. Mateo se acercó y juntos cubrieron las raíces con tierra fresca. El viento sopló, levantando hojas que giraban en espiral hacia el cielo. Por un instante, todo el bosque pareció inclinarse en reverencia, y entonces el silencio se llenó de vida. Luna cerró los ojos, escuchando. La tierra respiraba, y ella respiraba con ella.